de semana, Guía, preguntando dónde pueden ver y escuchar las narrativas que hacemos los domingos. Digo que en redes sociales con mi nombre Ramiro Ramos Salinas, tanto en Twitter, en Instagram y en Facebook, ahí pueden escuchar y ver pues las narrativas que hacemos todos los domingos de los libros. ¿Y de qué nos hablas hoy? De la historia del derecho mexicano, Miguel. Hoy, en este mes que estamos celebrando la que revolución. Al final de cuentas, no es más que una evolución del derecho romano. Sí, ahorita, claro, pero ahorita les voy a decir lo que tenía de penalidad en la parte. De ficción, ¿no? No, lo que tenía el derecho penal azteca. Se los voy a comentar las penalidades que tenía para que vean cómo era el México de 1325, que fue cuando empezó, ¿no? O sea, la historia del derecho es la historia de nuestra evolución como sociedad. O sea, acuérdense que el derecho es el conjunto de normas imperotributivas que regulan la conducta externa del hombre y que lo más importante en sociedad y que lo más importante pues en una sociedad es el Estado de Derecho, la aplicación de ello, ¿no? Miguel ya se va porque pues él lo vivió en carne propia. Exactamente, sí, es un testigo. Estaba en vivo. Bueno, entrando al derecho penal azteca, en este libro de Jesús Antonio de la Torre, Lecciones de Historia del Derecho Mexicano, nos podemos enterar cuál es el testimonio de la severidad moral que tenían los aztecas en ese tiempo, y les vamos a compartir un catálogo de tipos de delitos y las penas correspondientes. Por ejemplo, en el aborto, pues era acusado la persona de pena de muerte, eran condenadas a pena de muerte tanto la mujer preñada como la física que le daba el abortivo. El abuso de confianza se castigaba con esclavitud. El adulterio se castigaba con pena de muerte. A los adúlteros se les apedreaba o quebrantaba la cabeza entre dos losas. La alcahuetería, fíjense el tema de la alcahueta, esa palabra que nos ha recorrido por siglos, por años. Sí, esa alcahuetería era castigada quemando los cabellos del culpable en la plaza pública con teas de pino, nomás para que vean, ¿no?, lo que eran los aztecas. El asalto era castigado con pena de muerte. La calumnia pública y grave se castigaba con la muerte, la judicial con la pena del talión. El talión es otra también. Ojo por ojo. Ojo por ojo, exactamente. El daño en las cosas tenía diversas penas según fuera el daño. Así, por ejemplo, si se quitaba la vida de un esclavo ajeno, se caía en la esclavitud, y si se destruía el maíz, pues había pena de muerte. La embriaguez en los jóvenes era un grave delito. El hombre moría a golpes y la mujer apedreada. En bodas y en fiestas sí se podía beber en abundancia. O sea, tenían sus códigos, su sistema de aplicación de la justicia, su sistema de gobierno. Finalmente esto, pues antes de que llegaran los españoles que tanto idolatra aquí el guía, esa era la parte de la aplicación de la justicia. El estupro se castigaba con pena de muerte. La falsificación de medidas, pena de muerte. La hechicería, pena de muerte. El homicidio, pena de muerte. El incesto en primer grado de consanguinidad o afinidad era castigado con la pena de morir ahorcados. Todos los matrimonios en ese grado estaban severamente prohibidos por las leyes, a excepción de los cuñados, porque había entre los mexicanos como entre los hebreos costumbre de casarse los hermanos con las cuñadas viudas. Malversación de fondos, esclavitud. La mentira en sí misma podía acarrear la pena de muerte si con ella se causaba grave daño, así decía el código pues penal de los aztecas. El peculado con la muerte, el robo se castigaba de la misma manera según la cosa robada, su valor y el lugar donde se robaba. Así el robo era de poca monta, se condenaba al reo a restituir lo robado, y si no lo hacía a la esclavitud. El que hurtaba en el mercado era ahí mismo muerto a palos por los mercaderes. El que robaba al templo o al ejército era reo de muerte. El que robaba hasta 20 mazorcas de maíz era multado, pero el que hurtaba más de 20 era castigado con la muerte. O sea, si te llevaba más de 20, ya, caminabas. Es que a contarlas. Exactamente. Clavijero, un estudioso de nuestra Imperio Azteca, nos dice que a cualquier viandante era lícito tomar de la sementera o de los árboles frutales que había sobre el camino cuando bastase para remediar la necesidad presente. Es decir, si te agarraban comiéndote una manzana, una naranja, una pera, sí, no había problema si era para saciar tu hambre, no era un tema de robo, no para vender, exactamente. Si no podías llevar.
Exactamente. No, era para comer aquí, no para llevar, exactamente. La atracción al Tlatoani, el Tlatoani, como sabemos, pues era el jefe, ¿no? Era el rey, era como el presidente que ahora tenemos esta figura. O al Estado era castigada con la muerte por descuartizamiento y los parientes del traidor que lo encubrían perdían su libertad. La homosexualidad era castigada con la muerte. Si el delincuente era sacerdote, lo quemaban vivo. Moría ahorcado el hombre que se vestía de mujer y la mujer que se vestía de hombre. Para la violación había la pena de muerte, salvo el caso que la violada fuera una ramera. Los jueces que aceptaban regalos eran castigados con la muerte en casos graves, y la destitución y trasquilamiento en los casos leves era una interpretación mala o torcida del derecho. Bueno, pues así fue de 1325 a prácticamente 1521. Es prácticamente, aunque el imperio azteca no gobernaba todo México, ¿no? O sea, en la parte de los tarascos acá en Michoacán tenían también sus propios... Los purépechas. Los purépechas también, digo, aquí en Michoacán. También los olmecas y también acá los mayas. Pero digamos que ellos, los aztecas o los mexicas, pues eran los que les cobraban tributo, pues a todo, que eso es parte también del derecho fiscal, del derecho mercantil, ¿no? De que siempre se ha estado aplicando esa forma de tributar, pues para que se lleguen recursos, en ese caso bienes, para que se pudiera mantener el imperio. Y así fue corriendo todo hasta que llegaron los virreyes, que estuvieron de 1521 a 1821, y aplicaron otro tipo de derecho, también mucho derecho eclesiástico, mucho derecho romano, prácticamente era toda la aplicación del derecho que tenía que ver con la iglesia, con lo que imperó, y de alguna manera los virreyes pues aplicaban la justicia de la conveniencia de lo que decía la monarquía española. Hasta que llegamos hasta 1808, 1810, donde pues empieza el movimiento de independencia y empiezan a nacer las primeras constituciones. La primera constitución de Cádiz en 1812 y luego la maravillosa de la constitución de Apatzingán, que es una maravilla porque en ella contienen los sentimientos. Bueno, ¿y la de Cádiz nación se alcanzó a aplicar aquí en México? No, maestro, no se aplicó, pero la tenemos que narrar, poner, porque sobre todo... Aquí el vecino de acá de Coahuila, Ramos Arizpe, fue uno de los promotores, de los delegados allá, de los diputados, y él fue el que instituyó lo que después se convirtió en el artículo 115 constitucional del federalismo, de la división de lo que son el municipio con el estado de la federación. Por eso se toma en cuenta, aunque nunca se aplicó, pero incluso la de 1813, la de Apatzingán tampoco, pero fueron constituciones que aunque duraron poco tiempo, pocos meses, no se aplicaron, pero sirvieron como bases para la primera constitución, la de 1824, ¿no? Esa fue la primera constitución. Antes, pues ya sabemos, tuvimos en 1822 una monarquía, o sea, pusimos una corona a un rey, a Agustín de Iturbide. Y tuvimos ya el primer régimen, un régimen monárquico, ¿no? Que es impresionante en nuestra historia porque después de luchar por crear una federación o de independencia, regresamos un poco a la monarquía, luego nos vimos a la Constitución del 24, una constitución más federalista, y luego caemos en un bache entre el centralismo y lo que es la parte del federalismo. Y llegamos a 1857 con las leyes de reforma, donde Juárez, Lerdo de Tejada, José María Iglesias y todos los reformadores vuelven a encontrar, pues darle al Estado más capacidad y quitarle a la Iglesia poder de derecho canónico. Y también esto lo narra el libro, cómo empieza el país a estructurar una arquitectura legal, pues para darle al Estado la responsabilidad que debería tener en los matrimonios civiles, en la administración de los panteones, en la propia administración de los tributos, en fin. Y luego vamos recorriendo ya una constitución que se va, incluso la del 57, curiosamente también se promulga igual que la del 17, un 5 de febrero, de la misma fecha. Y esas dos constituciones, promulgadas el 5 de febrero en diferentes años, 57 y 1917,
pues van dando ya lo que son las garantías individuales y la organización del Estado, ¿no? Y es muy interesante ver cómo se van hilvanando cada uno de los artículos, dando derechos, eliminando algunas limitaciones, incluso desde sentimientos de la nación, aboliendo la esclavitud, y luego también reconociendo como única iglesia la católica, decían, nada más en la única religión permitida en México es la católica, y cómo van las leyes de reforma y más adelante abriendo la apertura, y eso se va consagrando en el artículo 130 constitucional, del papel de la iglesia del Estado, los derechos individuales a la libertad de expresión, a la libertad de escritura, a la libertad de asociación, a libre tránsito, libertad de cultos, y cómo estas constituciones de derecho nos va haciendo una sociedad más plural, más respetable y con diferentes sistemas ya de aplicación de la ley, y se establece ya el sistema de poder judicial, de poder legislativo y poder ejecutivo en nivel federal, en nivel estatal y en nivel municipal. Y en esta estructura pues tenemos ahora una constitución de 136 artículos, la constitución del 17, reformada en prácticamente más del 90% de sus artículos, pero todavía conserva algo de aquella constitución del 17, muy poco, algunos artículos, y básicamente donde más se ha reformado es en la organización del Estado y sobre todo en las funciones que tiene el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y pues ha habido muchos cambios, ¿no? Desde requisitos para ser presidente de la República. Antes tenía que tu papá haber sido mexicanos y ahora ya no. Ahorita puede ser presidente mexicano, de la República. Nacimiento de padres exactamente, mexicanos. Y ahorita ya se cambió, es el artículo 80. Esto es muy interesante, Miguel, ver toda la historia de los artículos de la Constitución. Desde 1325 es muy largo para narrar tantos detalles, pero bueno, lo recomendamos este libro. Y las garantías individuales pues se consignaron desde la primera Constitución, es decir, ha variado poco en ese sentido, ¿no? Se han actualizado porque las sociedades revolucionan y evolucionan. Sí, por ejemplo, en el movimiento de Marcos, en el 2000, la parte del derecho indígena se puso en el artículo primero los derechos de los indígenas, ya estipulados como ya derechos humanos. Acuérdate que del 1 al 29 son las garantías individuales, ahora llamadas derechos humanos, para favorecer precisamente a nuestros derechos como personas, ¿no? Y ahí en el artículo 1 y luego en el 2 se están... Y ahí se deriva la legislación aquella de usos y costumbres, ¿no? Es correcto, así exactamente, que así funcionan en los estados de Oaxaca, en Chiapas, en la elección de autoridades, ¿no? Y aplicación de la justicia, el tema de usos y costumbres. Y ahí me di cuenta, por ejemplo, un amigo mío se casó en Yucatán, pero se casó bajo un esquema de un ritual maya. Uh-huh. Sí. Y ahí no sé cómo se llama el jefe del ritual, si es un chamán o no sé cómo se llama, pero te firma una hoja especial y tu matrimonio es válido en cualquier estado de la República Mexicana. Sí, porque finalmente el matrimonio es un contrato bilateral. Sí, pero te digo, pero el rito maya te lo establece como válido, ¿no? Sí. Es interesante, es interesante. Y nosotros tenemos un sistema de derecho basado en códigos que vienen del código, bueno, del derecho romano y del código de Hammurabi. Exactamente. Por artículos, y se acabó, mientras que los países sajones, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, ellos tienen lo que le llaman el common law, el derecho común. Son diferentes fuentes del derecho, ¿no? Sí, es correcto. Y es correcto lo que tú dices. Pero me gustó la definición. Esa definición que tú leíste, que tú comentaste, yo recuerdo haberla leído en algún libro de cuando estaba en los primeros años de la universidad. Mira, te voy a decir de dónde es la cita, de un libro que es de Eduardo García Maínez. Bueno, ese fue posterior, no, pero este era Edgardo Peniche López. Sí, ándale, exactamente. Principios de derecho, sí. Que es el conjunto de normas imperativas que regulan la conducta externa del hombre, claro, sí. Es y surge como una necesidad. Cuando tú vives solo no necesitas reglas, tus reglas son tus reglas y se acabó. Pero cuando ya vives en sociedad tienes que poner reglas. Es correcto. Y así nace el derecho. Tienes que respetarlas. Mira nomás la cara acá.